Damos la bienvenida y las gracias a Dios por este día aquí en la iglesia Puerta del Cielo, Clavería en la Ciudad de México. Y el día de hoy, bueno, quiero compartir con ustedes una inquietud personal eh, con respecto a nuestra toma, a nuestra decisión de seguir a Cristo. Que pues he sido confrontada y yo creo que ha sido muy buena esta confrontación y quiero compartirla con ustedes para que juntos podamos determinar qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. Ustedes saben que estoy escribiendo un libro, bueno, ya, según yo ya lo terminé, y quedó, ay, qué padre, y Señor, para ti es la gloria, para ti el honor. Ahí manifiesto de todas las situaciones que he enfrentado y cómo tú me has rescatado y cómo tu gracia. Y bueno, yo me estaba dando ahí mis guayabazos ahí de que qué padre, y Señor, para tu gloria y todo, pero se lo di a corregir a mi hermano, que es muy bueno en eso. Eh, pues nada, no nada más en escrituras, bueno, se lo di a corregir, a que me lo diera, a ver qué le parecía, me hizo muchas correcciones, en cuanto a a la estructura, y bueno, y me lo regresó con algunas correcciones y todo, pero nada más, nada más. Entonces yo veía que el punto, que la coma, que esto, que el otro, pero dije, qué raro que no me haya hecho un comentario, porque yo le decía, pero dime, qué te parece? ¿Qué piensas acerca de esto? Dice, ¿cuál es tu objetivo? Digo, pues darle la gloria a Dios. ¿De qué? Pues de todo lo que ha hecho en mi vida y cómo su gracia ha sido para mí suficiente para todas las situaciones buenas y malas y dolorosas y de todo en las que me he enfrentado. Ahí en ese libro abro mi corazón completamente y entonces pues también pensaba que yo decía, bueno, la verdad es que no quisiera que nadie lo leyera, pues son cosas muy mías, ¿no? Pero quiero que esto le dé la gloria a Dios. Y me dice, pues hermana, yo sé que pones ahí algunos versículos al principio de cada capítulo, pero yo no veo dónde está Dios. Yo dije, ¿cómo? Pero ¿cómo si todo lo que ha sucedido es gracias a la gracia de Dios y todo eso, ¿no? Y lo dejé que me hablara. Para esto quiero decir que él tiene otra religión y que nosotros llamamos secta. Y pues me enteré que para esta religión nosotros somos apóstatas. Ah, caray. Entonces me puse a ver un poquito acerca de la apostasía. Yo dije, a ver, qué onda? ¿Por qué nos consideran apóstatas? Y fue muy interesante porque, bueno, si nosotros hablamos, si nosotros nos edificamos y leemos la palabra y todo, pues nos consideramos, ¿verdad? Que tenemos la verdad porque tenemos la Biblia y tenemos la palabra de Dios y esa es la verdad y nosotros nos guiamos por ella. Y bueno, yo me vino a romper mis esquemas. Y tiene que ver un poco con lo que comentábamos porque mm, una religión bien estructurada, bien hecha, donde todos hacen lo que tienen que hacer. Me estaba hablando, dice, es que ustedes qué tienen, este, perdóname, hermanita, nosotros somos muy respetuosos en cuanto a, no podemos nosotros juzgar nada con respecto pues a la fe y a las creencias de otras personas y todo eso, ¿no? No, los cristianos sí, ¿verdad? Vamos con todo y no, y que miren que son engaños bueno, criticamos tanto y mi hermano me sorprendió con tanta sabiduría, con tanto respeto,
que me habló, lo dejé escuchar, por supuesto que me habló de algunas doctrinas que yo digo, uy, ¿no? O sea, están un poco extrañas y todo eso, pero de acuerdo a lo que me estaba dando de una cuestión tan organizada, tan sistemática, tan ordenada y tan, o sea, como que es más fácil seguir una religión, ¿no? Que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, que nos determine nuestra forma de actuar y todo, ¿no? Y comentábamos, ¿qué onda con los cristianos? O sea, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué cada quien se va por su lado? ¿Por qué unos se echan a otros? ¿Por qué todo es tan, o sea, cada quien lo ve a su manera y acá hay unos apoyan una doctrina, otros a otros, se pelean unos con otros, se desacreditan unos a otros y decía yo y lo comentábamos, Señor, ¿por qué no tenemos algo tan más que nos ayude a mantenernos en un carril y todo eso? Y la verdad es que, pues, el tener un sistema, digamos, que ordenado, que nos permita pensar lo mismo, hacer lo mismo, tener lo mismo y todo, ¿no? O sea, me decía, es que, por ejemplo, o sea, me daba un ejemplo, ¿no? Dice, es que, por ejemplo, el principio del diezmo, ¿no? El principio del diezmo, hermana, dice, yo de lo que recibo, lo primero que hago es apartar el 10% porque eso es de Dios. Y le digo, es que nosotros también así lo hacemos, hermano. Dice, y entonces Dios me bendice, y él ha sido una persona muy próspera. Y quiero decirles que su vida y sus frutos a mí me muestran que es un hombre de Dios y que independientemente de la etiqueta o de la religión o de todo eso, sigue los preceptos de Dios y me habló de sus libros y me habló de muchas cosas. Yo lo dejé porque yo dije, ¿qué tiene que decirme el Señor? Y qué importante es que alguien me diga cómo nos ven desde afuera. Qué importante, porque nosotros nos vamos a apapachar siempre. Pero alguien que te diga, entonces cuando él ve que la mayoría de los de acá, digamos, de los demás hermanos, somos cristianos, y me empezó a decir, no como juicio, me habló como lo haría Jesús. Me habló, es que hermana, yo yo no concibo, dice que ¿cómo es posible que alguien que tiene un pleito tan grande, por decir algo, ¿no? Y como en todas las familias, entre los miembros de la familia y que no se puedan ver ni en pintura o que haya chismes o que haya, pues tantas cosas que puede haber, ¿no? Que para nosotros, pues es normal porque pues en todas las familias lo hay. Dice, pero yo no puedo entender cómo alguien que es llamado de Dios, por ejemplo, este, pueda tener estas cosas y seguir predicando. Y lo vimos en la iglesia, o sea, lo vemos en la iglesia. ¿Cuántas veces nos enteramos de de pastores que, pues que están pecando o que tienen pecados y siguen predicando, que tienen problemas? O sea, yo discierno a veces muchas cosas y a veces cuando algún pastor está hablando, dándole demasiado peso a la gracia, ¿sí? Y que bueno, tenemos un abogado en Cristo que nos perdone y todo eso. ¿Saben qué siento? Este tiene un pecado oculto, porque está inclinándose demasiado a la gracia, ¿no? O luego de repente se van al extremo y se van a la ley y a la ley y de repente resulta que el pastor muy legalista está adulterando,
está teniendo un adulterio. Y eso se ve mucho en la iglesia cristiana. Se ve mucho. Entonces, esto me confrontó muchísimo porque le digo al Señor, ¿y por qué estamos nosotros así tan desbalagados como cristianos, tan sueltos, tan libres? Y yo me acuerdo que cuando llegué a Cristo, pude llegar a Cristo porque la iglesia donde yo nací era muy libre. Algunos podrían decir que es muy light, ¿no? Pero yo no podía llegar de otra manera. Con mi rebelión, con mi contexto en el que yo estaba en ese momento y todo eso, si a mí me dicen, tienes que ponerte velo, tienes que usar falda larga, o tienes que dejarte crecer el cabello, o sea, si me hubieran dicho reglas, normas, para poder pertenecer a una iglesia, o sea, lo hubiera yo rechazado completamente. En cambio, me acordaba yo que decían, nosotros somos cristianos laicos. Ah, caray. Entonces me quedé pensando, cristianos laicos. O sea que somos personas normales que trabajan, viven, actúan y todo eso, y no somos religiosos, pero tenemos a Cristo, tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido la base para fundamento hasta de reinos, porque según lo que yo he visto, estudiado, muchos reyes han estado durante todas las culturas y todos los tiempos, han estado basados en la Biblia, ¿no? Muchas personas, muchos maestros, muchos predicadores, y que han estado en puestos de autoridad y tantas cosas, y que ha sido la base de su vida y que cada quien lo ha vivido y lo ha manifestado de diferente manera. Y nosotros, o sea, lo que me di cuenta de eso es que si no está, o sea, que nosotros tenemos la mentalidad de que si no nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, pues entonces hacemos lo que se nos da la gana. Y ese no es el problema, es la gran libertad que tenemos en Cristo Jesús por su Espíritu de tomar las decisiones en nuestra vida y de tomar como base la Biblia para nuestra propia vida, ¿sí? Y que, ¿cómo vamos a ser cristianos? O sea, yo veo en la vida de mi hermano, independientemente de la religión que pueda tener o de la secta o como le quieran llamar, y de lo que sus filosofías, si quieren decirlo así, o doctrinas falsas o lo que quieran, lo que estoy viendo es fruto. Estoy viendo fruto del Espíritu en él. Mucho más que en otros hermanos, ¿no? De mi propia familia, que todos, bendito Dios, estamos en el Señor. Pero con los cristianos, ¿por qué? ¿Por qué hay esas disensiones? ¿Por qué hay esas separaciones, divisiones? ¿Por qué hay esos odios? ¿Por qué hay tantas cosas que me duelen, que me lastiman, ¿no? En mi vida personal, por eso quería yo compartírselo, y a lo que yo llego es que Dios nos ha dado a su Espíritu, que Dios nos ha dado a su palabra, y que cada uno de nosotros somos responsables, y que cuando lleguemos a la presencia de Dios, Él nos va a decir, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con esa libertad? ¿Qué has hecho con Cristo? ¿Qué has hecho? ¿Te pareces o no te pareces a Él?
lo que estamos viviendo, lo que estamos nosotros, lo que hemos comentado, es eso, que Dios lo que quiere hacer es forjar en nosotros el carácter de Jesucristo. Y yo he visto, les comento a mi hermano, cuando, pues alguna cosa que diga, ¿no? Que dice, es que en esta situación y llorando, no refleje a Cristo. Y, y yo lo veo y digo, ¿y nosotros realmente lo reflejamos? Hablé con otra de mis hermanas y hablamos de esto. Estamos todo el tiempo escuchando alabanzas, estamos todo el tiempo escuchando predicaciones, estamos todo el tiempo aprendiéndonos la palabra, como ahorita, que en la mañana nada más lo leí así rápido y lo pude decir. ¿Por qué? Pues porque ahí está. Y mi hermano me lo dijo. Dice, hermana, yo te he visto que tú sabes tanto de la palabra. Dice, yo no me acuerdo de los versículos, hermana, pero sé lo que tengo que hacer. Y necesito vivir como Dios quiere que viva. Casi me dijo, ¿por qué ustedes no lo hacen? ¿Por qué les falta? Dice, ¿qué les falta si saben tanto? ¿De qué nos sirve servir tanto o conocer tanto de la palabra de Dios y tenerla al dedillo? ¿De qué nos sirve si no la vivimos realmente? Si no se nota. Porque así como me dijo, es que no se nota dónde está Dios. Digo, hermano, si te estoy diciendo, estás hablando de tu vida y estás hablando de cómo saliste de muchas situaciones y todo eso, pero no le estás dando la gloria a Dios. Dice, pues es que esto cualquiera te puede decir que no fue milagro, que fue el doctor, que fueron los medicamentos, que fue el abogado, que fue la prima, la palanca. No, o sea, si no le estamos dando la gloria a Dios, si no estamos reflejando esto, se nota en tu trabajo, se nota en la escuela, se nota que eres cristiano, pero se nota ¿para qué? ¿Para vituperio de la palabra de Dios, de Cristo? ¿O para que digan, wow, se parece a Jesús? Y bueno, esta nada más es la introducción. Amén, que así sea, que ella se calle. Vamos a ver. Me encontré algunas actitudes de ser un verdadero cristiano. Y esto pues suena muy bonito en la palabra, o sea, suena muy bonito en la letra. Pero realmente esto quiero ponerlo en ustedes porque si así como alguien de fuera puede, ¿qué puede pensar de nosotros? ¿Qué puede ver en nosotros, no? Eso yo creo que es el mensaje principal de esto. Y pues podemos ver y seguir escuchando y conociendo y aprendiendo y todo eso, pero ¿cuándo se va a notar? O sea, eso es lo importante, que se note que Cristo vive en nosotros, ¿no? Y que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que murió por mí, ¿no? Entonces, de estas actitudes, rápidamente voy a comentarles. Una, la principal es el amor, que el amor es el fundamento de la vida cristiana. En Romanos 13:10 nos dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Para el amor no hay ley. Así es que, a diferencia que muchas religiones que nos establecen parámetros de conducta cerrados, Dios nos ha dado la libertad y la libertad para amar. Y para amar no hay ley. ¿Qué hace el amor? Hace bien al prójimo. Hace siempre bien al prójimo. Y esto, el amor genuino hacia Dios y hacia nuestros semejantes, debe ser el motor y la guía para nuestras acciones
y nuestras decisiones. Y eso es muy, muy doloroso, muy doloroso porque nos resistimos, porque nos resistimos a eso, porque peleamos con nuestra carne para, para hacer el bien siempre, para no cansarnos de hacer el bien en beneficio del prójimo. Y debo decirlo también, que de esto me di cuenta también en el trabajo, porque yo decidí tomar este trabajo por circunstancias de mi vida personal que me empujaron o quise y luchar y vivir y hacer y por mi crecimiento, por mi desarrollo, por mi beneficio, por la economía, por miles de circunstancias que yo tomé la decisión. Y ahora en el Consejo Técnico se habló de por qué estoy aquí. Y cuando empezaron a decir los maestros por qué estaban ahí, en cuanto a la pasión, al, ¿cómo se llama? Al amor, a su trabajo, a los niños, a la preocupación de que ellos aprendan, y que yo vi todo eso y yo dije, y yo con mis rollos personales, egoístas, ¿cuándo pensé en el beneficio? ¿Cuándo pensé en el amor, en el crecimiento, en el desarrollo, de a quienes les estoy brindando ese trabajo y mis dones en los niños, ¿no? ¿Cuándo pensé en eso? O sea, cuando llegué ahí me di cuenta, dije, hasta dijo la directora, ¿te diste cuenta de que estás trabajando con personas? ¡Wow! ¡Wow! Entonces, qué dolor, qué dolor que lo pude no, no soy mala, no soy mala, definitivamente hago mi trabajo, lo hago con mucho amor y por supuesto que amo y hago todo con mucho amor, pero vi mi corazón. Ahí me expuso Dios delante de mí y me dijo, mira, ¿por qué haces las cosas? ¿Y qué es lo que yo quiero que hagas? ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos nosotros cuando estamos actuando por nuestro propio egoísmo nada más? Por obtener nuestras necesidades, nuestras satisfacciones, nuestros propósitos, nuestras propias metas, y no estamos pensando en en lo que verdaderamente Dios quiere, ¿no? Escuchamos que la naturaleza está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Y miren a la hija de Dios, ¿no? Cuando yo veo que hay gente que tiene más pasión, más compasión, más amor a su trabajo, más todo que una hija de Dios. Y eso me dolió mucho. Me dolió mucho porque ¿qué estamos haciendo si nada más nos estamos aprendiendo la palabra para saberla? ¿No? Como me decía un amiguito, tú eres Madame Larousse, ¿no? Porque decía que tenía mucho vocabulario y que todo me lo sabía mucho. Pues no necesitamos ser Larousse, ¿no? Cristianos, de sabernos toda la palabra si no la vivimos. Y bueno, pues aquí me expongo directamente y delante de Dios para que tenga misericordia, que tenga misericordia de cada uno de nosotros, ¿no? Y que nos permita verdaderamente vivir y manifestar a Dios en nuestra vida, que puedan ver a Cristo en nuestra vida, a través de este amor, de esta compasión, de este respeto, de esta comprensión. También necesitamos una actitud pacífica y misericordiosa. En Mateo 7:12 nos dice la palabra, conocido como el versículo de oro, ¿no? Donde nos dice que tratemos a los demás como nosotros queremos ser tratados. La paz y la misericordia son actitudes esenciales de un verdadero cristiano.
ser pacíficos y ser misericordiosos siempre. Eso nos baja de nuestro ladrillito de orgullo. El que nosotros podamos tener esa misericordia siempre, ¿no? El que no estemos juzgando como lo hacemos, ¿no? Como digo que me tapó la boca mi hermano tremendamente. Porque a veces juzgamos tan ligeramente, ¿no? De otras personas o de otros pastores o de otras religiones, de todo podemos estar juzgando, de todo. Y sin embargo, cuando nos dice la misericordia, ¿qué sabemos nosotros de lo que esté enfrentando cada persona en lo personal? ¿Qué sabemos de sus luchas? ¿Qué sabemos de sus sueños? Hasta miedo da comentar algo. Da miedo comentar algo porque luego te lo aplastan. Luego hay quien te dice, no, así no es. Y tú, ay, ¿para qué les digo? ¿No? ¿Hablamos de éxitos? Ah, no. ¿Hablamos de milagros? No, no fue. Ha de haber sido el doctor, ha de haber sido esto, entre nosotros mismos. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos de nuestro corazón? ¿Quién lo conoce? ¿Y saben qué? Que tenemos como cristianos esa libertad y no la sabemos aprovechar. ¿Por qué están todos tan dispersos los cristianos? Porque cada quien está dando la interpretación que quiere. ¿Y saben qué? Que eso nos hace sentir como que necesitamos que nos jalen, ¿no? Que nos pongan, que nos digan, mejor dime qué hago, es más fácil, ¿verdad? No, pues entonces voy a la iglesia, levántense, hínquense, párense, pecho tierra, no, o sea, que nos digan todo lo que tenemos que hacer para sentir que ya estamos cumpliendo. Pero con Dios es diferente. Lo que Dios nos ha entregado, yo no digo quién es mejor ni qué religión es mejor y mejor vamos a cambiarnos para que nos tengan más sujetos. No, tenemos lo mejor, tenemos una sola cosa, solo la escritura. No necesitamos otros libros que nos reglamenten, no necesitamos otras doctrinas, no necesitamos nada, todo viene en la Biblia, pero qué peligrosa es esa libertad que Dios nos ha dado, porque nosotros mismos somos los que determinamos qué es lo que vamos a obedecer, qué es lo que va a ser nuestra guía para nuestra propia vida. Somos nosotros mismos los que determinamos y los que vamos a dar cuenta delante de Dios. Él no va a dar cuenta de la religión que sigues. Él va a dar cuenta qué has hecho con Jesucristo, qué has hecho con la palabra de Dios, qué has aplicado de la palabra de Dios, qué has vivido. Me llegan tantos mensajitos de todas mis amigochitas cristianas y todo eso, de que si ya está el sello, y que si el apocalipsis, y que esto, que el otro, y todo eso. A lo mejor sí hay para quien tenga que preocuparse de esas cosas, pero yo me preocupo por mi corazón, mi carácter. Me duele mucho no amar suficientemente a Dios como Él se merece. Y más que amarlo, de obedecerlo. Yo no sé, a veces, no sé si lo amo más de lo que lo necesito, o lo necesito más de lo que lo amo. Pero necesitamos a Dios. Y estamos en Él, y Él tiene gracia, y tiene misericordia. Pero tenemos un compromiso con Dios. O sea, les pongo este ejemplo porque es lo que mencionó mi hermano, ¿verdad? Yo no quiero que piensen que estoy incidiendo en algo, pero cuando él me dijo lo del diezmo, o sea, me dice, hermana, aquí está, y yo veo su vida. Dice, es que nosotros somos muy prósperos, hermana, porque nosotros obedecemos esta ley, para nosotros es una ley divina,
Digo, no, pues es que los cristianos unos dicen, da conforme a tu corazón, otros dicen, no, tienes que dar porque si no, no sé qué, y tienes que dar más todavía, y, o sea, estamos tan divididos. Tú en tu corazón, ¿qué es lo que tienes que hacer? Le digo, hermano, yo cumplo con eso, hermano. Le digo, cumplo con eso. Es más, yo doy primicia a cualquier nuevo trabajo que Dios me da, doy primicia de ese trabajo. Yo también separo mi diezmo. No les puedo decir, pero no les puedo decir, no les puedo decir en la iglesia, porque como hay tanto vituperio para esos pastores que hablan solamente de dinero y de prosperidad, y ya tienen miedo de que estén nada más engordando el bolsillo de los pastores. ¿Cómo les decimos que es un principio de Dios? ¿Cómo? Ah, no. ¿Qué tal si lo usan para? Digo, yo en mi vida lo he visto, pero no puedo compartírselos de igual manera o el Espíritu Santo tendría que obrar en cada corazón para convencer que eso le pertenece a Dios, hermano. O sea, de ese tipo de cosas ¿quién nos puede decir? Los cristianos tenemos la decisión de hacer las cosas. No es una iglesia así que nos diga, es que si no haces esto, no perteneces a la iglesia. O es un pecado. ¿Por qué? Porque tenemos esa libertad. Entonces, no usemos la libertad pues para que sea motivo de libertinaje en todos sentidos. La santidad, la santidad. O sea, ¿cómo vamos a estar adulterando? ¿Cómo vamos a estar robando? ¿Cómo vamos a estar mintiendo? ¿Cómo vamos, o sea, y a veces no lo saltamos tan fácilmente porque nadie se da cuenta, porque nadie lo ve, porque somos hipócritas, ¿sí? Bueno, y hasta aquí llegué. No hice nada más, ¿no? Pero hasta aquí vamos a llegar y bueno, yo quería compartirles esta inquietud para que vean dónde nos colocó Dios, ¿sí? ¿Dónde nos ha sembrado Dios? ¿Dónde Él quiere que estemos? Estamos en una iglesia, estamos en no sé cómo llamarlo, bueno, no, porque no tenemos una religión, sino que únicamente tenemos nuestra guía, que es la palabra de Dios. Y cada quien va a dar cuentas de lo que ha hecho con Jesucristo. Dios nos dio a su Hijo. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero de eso vamos a dar cuenta. Y entonces que cada quien es responsable de lo que hace con su vida y con Cristo. Y cada quien va a dar cuentas. Damos gracias. Padre bendito, te damos tantas gracias, Señor. Y bueno, pues es una palabra muy tremenda, Señor, porque necesitamos ver cómo nos ven desde afuera para que podamos ser confrontados, para que podamos vernos, Señor, mirarnos a nosotros mismos y poner las cartas sobre la mesa, Señor. Y reconocer en nosotros, Señor, que estamos faltos, que necesitamos, mi Dios, que tu gracia divina, Señor, nos ayude, Padre, a que podamos enfocarnos a ser y a vivir y permitir a Jesús vivir en nosotros, Señor, y que sea Él el que se manifieste al mundo, Padre. Y que no por nuestra causa seas tú vituperado, Señor,
que sea motivo de escarnio y de burla de los demás. Que pueda nuestra actitud, nuestra forma de ser, nuestra esencia, Señor, provocar un respeto, provocar, Señor, admiración, porque estamos actuando como Jesús lo hace. Que podamos revisar, Señor, todos esos principios que tú demandas en tu palabra, Señor, y que podamos someternos a ellos, Señor, por voluntad propia, porque así nos estás dando la opción para nuestro beneficio, para que podamos, Señor, verdaderamente alcanzar las promesas y la bendición que tú tienes para nosotros con la obediencia. Y dejemos de ser esos rebeldes, Señor. Si llegamos aquí, si llegamos, Señor, a este estilo, a esta forma que tú has creado, Señor, de este cristianismo, digamos que liberal, fuera de una religión y de sistemas humanos y de todo, es para que cada uno se forje ese caminar en el fundamento de Cristo y para que sobreedifique conforme a tu palabra en su propia vida, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Bendecimos tu nombre y ciertamente no terminé de decir todo lo demás, pero tú lo vas a seguir hablando a cada corazón. Te doy tantas gracias, Señor. Tantas gracias por esta confrontación, Señor, que no hace más que aceptar, Padre, que tenemos tanta necesidad de que abras nuestros ojos, Señor, y que podamos mirarnos a nosotros mismos, Señor, y que podamos ser confrontados por tu palabra, que podamos transformar nuestra mente y también nuestra manera de ser, que seamos conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, como lo hablamos en el versículo tan hermoso que nos aprendimos para el día de hoy, pero que quizá no estamos representando ni viviendo. Te damos gracias y en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues gracias a Dios.